La Pasión de Cristo sin duda es una de las historias que desde niños han forjado nuestra imaginación, nuestra forma de pensar y nuestra forma de creer. Ha sido un adoctrinamiento que desde pequeños se nos ha inculcado por parte de la Iglesia Católica, donde nos hablan de la Pasión de Cristo, de la muerte de Este y de cómo fue todo ese gran calvario, sufrimiento que sufrió esta persona llamada Jesucristo, Chuyito, por culpa de nosotros, por salvarnos de nuestros pecados. Y que después de la última cena, al compartir el pan y el vino, nos dicen que fue azotado, que fue entregado por uno de sus amigos, Judas, ¿no?, el traicionero, y que por 30 monedas de plata lo entregó a los altos eclesiásticos de aquellos entonces, y como entre Caifás, sus súbditos y Poncio Pilato, al lavarse las manos, pues fue toda esta vía crucis que terminó en la crucifixión de Jesús y en la futura muerte de él, para posteriormente en 3 días resucitar. Con esto nos dicen en la iglesia que Jesús venció el pecado, que tuvo que morir por culpa de nosotros, pecadores, y que gracias a esta muerte, sacrificio de él, pues hemos sido salvados de ese famoso pecado original. Bueno, si te contara que la historia está más manipulada que verdadera, ¿me creerías? Bien, te invito a ver el lado B de la historia. Bienvenidos. ¿Te atreves? Sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora y el día que amablemente ven nuestros videos. El tema de la pasión y crucifixión de Cristo, así como su resurrección, pues bueno, mucho se ha escrito, mucho se ha hablado, hemos visto en películas, en libros, en documentales, la misma iglesia alrededor del mundo. Pues es una costumbre que conforme a las fechas venideras de la Semana Santa, pues este tema lo retomen año con año. ¿Y por qué? Pues porque año con año hay cada vez más niños que necesitan entrar al círculo del negocio, necesitan entrar a la religión, y para ello pues se hace un esquema de adoctrinamiento donde a los chavitos desde muy pequeñitos les inculcan por ahí la historia de que hubo hace 2000 años una persona llamada Jesucristo, de género hombre, con sus pelos largos y sus barbas, y que esta persona era hijo de Dios, una persona llena de amor, llena de sabiduría, de paz y amor, que vino y cambió el mundo. Sin embargo, que nosotros éramos muy malos, la maldad del hombre era desmedida, pues él tuvo que aceptar que tendría que morir por consigna de su padre para que nos pudiera perdonar Dios, su padre, los pecados de todos nosotros, y poder así ser salvos gracias a su muerte, ¿no? Y nos inculcan en la iglesia que esto pasó debido al pecado original, que todos al nacer lo traemos pegado a nosotros, ¿no? Y que para ser salvos, pues desde bebés tenemos que ser bautizados. Obviamente hay que pagar por la fiesta del bautizo a la iglesia, para así que nos echen agüita ahí medio fresca, y con eso ser bautizados, ¿no? Con eso dicen ellos que nos purificamos del pecado original, y posteriormente tenemos que seguir una serie de doctrinas, un adoctrinamiento, para seguir dentro de las leyes de Dios, ¿no? Porque tú ya firmaste el pacto al ser bautizado de que vas a seguir a ese Dios que sigue la iglesia cristiana y que se llama Yahvé. Y para recordar nada más ese pecado original, pues se supone que fue el pecado que ocasionó en la comida de la manzana, o la desobediencia que hizo Adán y Eva a los designios de su Dios creador, como soy Yahvé, y que por ende pues ese pecado lo traemos todos arraigados desde el nacimiento, ¿no? Y que por eso pues tenemos que ser puros con el bautismo y con la doctrina cristiana, ¿no? Seguir los parámetros.
Y en base a eso nos venden una filosofía, una historia de terror, de pobrecitismo de esta persona llamada Jesús, que tuvo que venir al mundo, materializarse, hacerse hombre, para poder así morir como morimos los hombres, y de esta manera salvarnos de todos nuestros pecados. Bueno, se supone que con el bautismo nos liberamos del famoso pecado original, pero pues no sé qué tantos pecados hemos cometido desde antes de nacer, que pues tuvieron que mandar al mismísimo Dios, que se hizo hombre, pero era su hijo, para que muriera, para que así el mismo Dios, que era su hijo, pero que también era Dios, nos tendría que perdonar. ¡Wow! ¡Qué historia tan enredosa!, ¿no? Para entrar en contexto, sí, esta historia que nos cuentan del famoso Jesús, de esa persona tan buena y noble que vino a cambiar al mundo, para que Diosito, su Padre, que a la vez era el mismo, pues nos perdonara de los pecados que hemos hecho, ¿no? Pues bueno, nos relatan ahí la historia que después de 33 años que vivió Jesús, por ahí en la última cena, pues compartió el pan y vino, ¿sí? Que coman este pan que es mi carne y beban este vino que es mi sangre, ¿no? Y pues bueno, ese ritual lo siguen utilizando misa tras misa, ¿no? Que el pan es mi carne y el vino pues es mi sangre, ¿no? Entonces pues ahí compartió esta cena con sus 12 discípulos, los 12 apóstoles. Ya vamos a ver quiénes eran ellos. Y pues bueno, ahí anunció que iba a ser entregado, delató que iba a ser Judas, y pues bueno, Judas fue después por su billete, que eran 30 monedas, ahí con los altos clérigos o altas autoridades del cristianismo en aquel entonces, que uno de ellos se llamaba Caifás. Y pues bueno, una vez que les dieron ahí las 30 monedas, él dijo que le iba a dar un beso en el cachete a la persona que en este caso sería Jesús. Entonces fueron con él junto con un ejército, le dio un beso a Jesús, y pues de ahí aprendieron a Jesús, ¿no? De ahí viene el famoso dicho, ¿no? Del beso de Judas, el traicionero, ¿no? Y bueno, una vez que apresaron a Jesús, se lo llevan allá a interrogarlo, a hacerle juicio. Y después del juicio pues lo presentan allá con Poncio Pilato, ¿no? Que era la autoridad romana en ese entonces, y le exigen que lo ejecute, que lo elimine, ¿no? Que lo mate, en pocas palabras. Le dan de latigazos, lo humillan, lo llevan arrastrando una cruz por toda la ciudad, ¿sí? El famoso Vía Crucis. Y después llegan a un cerro, el Sinaí, donde es crucificado junto con 2 ladrones. Y pues en ese lapso, en unas horas, tiende a morir. Obviamente cuando pasó todo esto de que lo arrestaron, pues sus 12 discípulos salieron huyendo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver dónde dice todo eso. Sin embargo, después en torno a esta historia pues se cuentan muchos relatos, ¿no? De lo que dijo, de lo que hizo, de lo que pasó. Bueno, eso es lo que vamos a analizar aquí. Y para cerrarle el contexto de esta famosa historia de Jesús que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y que a los 3 días revivió, pues bueno, es con la intención obviamente de ser obedientes a un dogma de la iglesia que no nos permite salirnos de la línea que ellos trazan en su adoctrinamiento, porque de esta manera ya eres blasfemo o eres un pecador, ¿no? Por lo tanto no mereces el perdón y mereces toda la ira de Diosito Yahvé, que bueno, ya hemos visto que de enojón tiene muy poquito, ¿no? Bueno, se enoja prácticamente por todo, ¿no? Entonces vamos a ver de dónde salió este contexto, ¿no? Y cómo la iglesia, mediante su poder económico y político, nos los venden año con año, ¿no? Mediante películas, ahí vemos las grandes producciones de Hollywood, obras de teatro, libros, documentos, etcétera, etcétera, y todo hablando de lo mismo, ¿no? Del pobrecitismo, de que pobrecito Jesús, cómo lo mataron, por mi culpa murió, soy un pecador, ahorita voy por todo mi dinero de la quincena y se lo voy a dejar a la iglesia para que me den un poquito de perdón por haber matado a este hombre tiempo atrás.
Y así nos las llevamos, ¿no? Sobre todo en épocas de Semana Santa, donde se nos dice que pues fue donde ocurrió esto, y por lo tanto tenemos 40 días desde la famosa imposición de la marca de la ceniza, que ya vimos que era aberrante eso, y pues 40 días pasaron para que fuera la crucifixión de Jesús y su posterior resucitación. Sin embargo, si entran en contexto, nos hablan durante 40 días de cómo sufrió, de cómo lo castigaron, de lo que le hicieron y tal. Y los últimos 10-15 minutos de esos 40 días es cuando nos hablan de la resurrección. Entonces, pues, ¿qué celebran entonces? Celebran el daño que le hicieron, en dado caso de que fue real, o sea, la aberración que le hicieron, o celebran la vida. ¿Sí? Pues bueno, los tiempos no contrastan, ¿no? Ya que manejan 39 días, casi 40, hablando de la muerte, de cómo lo mataron, de qué le hicieron, de por qué lo hicieron. Y los últimos minutos de toda esa época, pues hablan nada más de lo que es resurrección. Y vemos crucifijos, y vemos gente llorando, y vemos a mujeres principalmente con velos, y todo se tiñe de muerte en esas fechas, ¿no? Entonces, más que celebrar la reencarnación o la resurrección, pues estamos celebrando lo que le pasó realmente a esta persona, ¿no? Si es que la historia fue tal y cual verdadera como nos cuentan, ¿no? Que bueno, hay muchas dudas al respecto, ya las veremos. Y nada más para poner en contexto, esa es la historia del pobrecito Jesús, del pobrecitismo que tuvo que sufrir para salvarnos a todos. Y como les digo, ¿no? Vemos sangre por todos lados, vemos crucifijos, etcétera, etcétera. Incluso los traemos en el cuello, ¿no? ¿Y qué significa un crucifijo? Pues crucifica a una persona muerta, ¿no? Entonces, ¿dónde van los crucifijos? Pues en los cementerios normalmente, ¿no? Entonces, son símbolos que si ustedes van y se meten a estudiar un poco simbología, van a ver que lo que representa una cruz es muerte. Entonces, pues haríamos la apología que estamos celebrando una muerte espiritual, que no es así, ¿no? Nos las venden al revés. Pero esa idea de vender pobrecitismo, pues obviamente toca los corazones, toca las fibras más sensibles de los seres humanos, y pues es más fácil así que suelten dinerito. Les soy sincero, yo estuve metido mucho tiempo en eso. Yo era de los que en Semana Santa me la llevaba en la iglesia 3, 4, 5, 6 horas. Y bueno, creyendo todas esas historias que nos contaban, aunque no las creía del todo, ¿no? Pero pues yo mismo me obligaba a creerlas porque estaba pecando, ¿no? Como nos dicen ellos, ¿no? Que no puede tú siquiera pensar diferente porque ya estás haciendo mal. Entonces yo era uno de ellos que me la creía, para ser sincero, ¿no? Pues ya después de sincerizarnos y comentarles que por mucho tiempo yo me tuve que a fuerzas hacer creer estas historias para encajar dentro de una sociedad que, bueno, ve mal todo aquel que esté en contra o que simplemente no asista a la iglesia, ¿no? Pero bueno, dejemos ese pobrecitismo personal por ahí, ¿no? Pobrecito, ¿no? Bueno, simplemente pensar en esta historia, ¿no? De cómo está, la verdad, que ni los creadores de La Rosa de Guadalupe o los escritores más locos de Hollywood se le hubiera ocurrido una historia así. ¿Y a qué me refiero con esto? La historia de que hay un Dios todopoderoso que se llama Yahvé, todavía lo bautizaron, que después de crear a toda la humanidad y a todo lo que hay en el universo y en el mundo mundial, pues decidió que no era como él quería, los mató, los maldijo, y así se la llevó por miles de años. Pero de repente como que se arrepiente y decide mandar a su hijo, pero a la vez es él el mismo, o sea, él mismo es, pero se transforma en su hijo y se materializa en la tierra como hombre para que venga y muera su hijo, para que con su muerte él mismo nos pueda perdonar de los pecados que hicimos porque no pensamos como él quiso, ¿no? O porque no nos mató antes de. Entonces es una historia medio enredosa, ¿no? De cómo un Dios se convierte en su propio hijo para mandarlo al mundo, para que muera y así perdonarnos.
está medio jalada por ahí la historia, ¿no? Como le digo, ni a los escritores más sobresalientes de Hollywood en historias así macabras se le hubiera ocurrido, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que así fue, ¿ok? Y bueno, para empezar, nada más poner en contexto que ese famoso pecado original, por lo cual somos salvos una vez que nos bautizamos, pues bueno, simplemente fue una ocurrencia que se le ocurrió, valga la redundancia, por ahí en el siglo IV, V después de Cristo, y fue a Irineo de León a quien se le ocurrió esta idea del pecado original, y esta fue impulsada por Agustín de Hipona, que fue el que propuso lo del pecado original, que fue por causa de la desobediencia de Adán y Eva y haber comido del fruto del conocimiento, que ya vimos tiempo atrás que está mal traducido como manzana y que realmente significa mal, o sea, malum, ¿ok? Pero bueno, esta persona lo impuso, y a partir de ese entonces hacia acá, pues se toma como requisito para formar parte de la iglesia que te bauticen, ¿no? Con esto obviamente aceptas todos los dogmas habidos y por haber por la iglesia, pero lo peor del caso que uno está casi recién nacido, pues para tomar una decisión así, pues yo creo que tienen que haber madurez, ¿no? Por lo tanto, pues se la inculcan a los papás, y a los papás, como ha sido algo que nos han enseñado e inculcado, adoctrinado toda la vida, pues por eso se sigue realizando la fecha, ¿no? Y siguiendo con este tema, ahora sí ya de la famosa Semana Santa, cuando apresan a Jesús, porque por ahí relata la historia que pues en la última cena con sus 12 discípulos, pues una vez que parte el pan, que es carne de su carne, y que parte el vino, que es sangre de su sangre, y que lo reparte a todos, pues bueno, ahí dice que es traicionado por Judas por 30 monedas, y que fue entregado a las autoridades de la iglesia de ese entonces, que en este caso fue Caifás. Y una vez Caifás lo llevó ante las autoridades de la iglesia en ese entonces, y pues lo encontraron culpables. ¿Por qué? Porque decía que era hijo de Dios. Se lo llevaron a Poncio Pilato, que era el representante del emperador ahí, y bueno, Poncio Pilato, después de juzgarlo, pues no vio problema en él de lo que lo acusaban los cristianos de ese entonces, los religiosos de ese entonces, perdón, pues decidió lavarse las manos. Pero bueno, ahí una vez que se lavan las manos, los pone a juicio y decir, a ver, ¿a quién vamos a liberar, no? Y todos gritan, ¡a Barrabás, a Barrabás! Bueno, entonces, pues liberan a Barrabás, que era un bagazo, un ladrón, según la Biblia. Y la muchedumbre, o sea, la población, prefirió que liberaran a Barrabás y que en este caso ejecutaran por medio de la crucifixión a Jesús. Entonces es aquí como empieza la historia del Vía Crucis, que primero lo vistieron como rey, ¿sí? Le pusieron la corona, etcétera, etcétera, lo vistieron de rey, pero que después de un tiempo despojaron de sus ropas de rey, lo golpearon, lo maltrataron, le dieron azotes, 40 y tantos, creo que hasta los consaron, ¿no? Ya me imagino a los verdugos ahí, un chicotazo, 2 chicotazos, 40 chicotazos, ¿no? Bueno, es algo más para que alimentar la historia del pobrecito Jesús, ¿no? Y pues bueno, ya que lo maltrataron, lo dejaron medio moribundo, lo hacen caminar por todas las calles de Roma, y pues hasta llegar al cerro, famoso cerro Sinaí, y ahí es crucificado, ¿no? Eso es lo que nos dicen, ¿no? Lo que nos enseñan, nos inculcan. Pero esto no fue nada más para Jesucristo. De hecho, ya los romanos tenían ese sistema de crucifixión que lo utilizaban para sus ladrones de alto poderío, ¿no? Sus grandes ladrones por ahí. Sin embargo, yéndonos un poquito atrás en la historia, por allá en la antigua Babilonia, allá en Persia, había un festival o una fiesta, un ritual como lo queremos llamar, que se llamaba la Sacaea, ¿ok? Y la Sacaea consistía en que cuando las cosas iban mal
en ese reino de Babilonia, pues se pensaba que era porque el rey estaba en contra de los dioses o que los dioses habían visto que el rey hacía algo malo. Entonces, sin embargo, como el rey representaba la máxima autoridad, no le podían hacer nada. Entonces, lo que hacían, tomaban a uno de sus ladrones, lo vestían como rey, así toda su ropa de rey, incluso hasta la corona, su cetro y todo, y lo dejaban gobernar ese tiempo, ¿sí? Y le dejaran que comiera de todo, que tuviera todos los privilegios del rey, para posteriormente azotarlo, desnudarlo, o sea, quitarle sus ropas, azotarlo vilmente hasta dejarlo casi muerto, y lo llevaban así hasta que moría, ¿no? Lo mataban, lo asesinaban prácticamente, ¿no? Entonces era una práctica muy común que se hacía en fechas de primavera, por inicios de primavera allá en Babilonia. Casualmente siempre cae entre marzo y abril. Y pues bueno, era para purificar todo ese problema que había en el caso de las sequías, de que las siembras por ahí andaban mal. Entonces era cuando ejecutaban a esta persona cada año, ¿no? Y a este ritual se le llamaba sacaea, ¿no? Simplemente sustituir al rey por un ladrón, lo vestían como tal, para después de un tiempo azotarlo, golpearlo y llevarlo hasta la muerte, ¿no? Esa era la famosa sacaea. ¿Qué coincidencias tiene con el famoso Vía Crucis? Bueno, esta actividad, a pesar de que se hacía en Babilonia, allá en Persia, pues bueno, después la adoptó los romanos, ya que los romanos tienen fama de robarse todas las ideas de los griegos, de los sumerios, de los babilónicos, ¿no? Todo lo que les gustaba se lo robaban, nada más que lo bautizaban a su antojo. Y en este caso, esa famosa sacaea, cuando se la llevaron a Roma, le llamaban, la hacían en honor al dios Saturno, ¿no? Que el dios Saturno era similar al dios Crono de los griegos, ¿no? Entonces, pero ya cuando llegó esta festividad allá a Roma, la llamaron la Saturnalina, esto en honor al dios Saturno, como se lo había comentado, y era lo mismo, consistía en cambiar al rey por un ladrón, vestirlo como rey, una vez que estuviera un tiempo en el poder, azotarlo hasta matarlo, ¿no? Pero no conformes con esto, por ahí también los romanos tenían la costumbre de crucificar a sus ladrones más peligrosos, y cada tiempo los ejecutaban mediante la crucifixión. Entonces la crucifixión ya se practicaba desde mucho tiempo atrás, ahí en Roma, desde antes que surgiera todo este movimiento de Jesús, ¿no? Entonces, qué coincidencia, ¿no? El ritual que hicieron, muy similar a la sacaea. ¿Por qué? Porque cuando llevaron a Jesús ante Pilato y que escogieron que fuera él el que pagara los platos rotos y no el ladrón Barrabás, pues lo vistieron de rey, después lo despojaron de sus ropas, lo azotaron, le dieron de golpes, le dieron de latigazos y lo hicieron caminar por largas distancias hasta ser crucificado y posteriormente muerto, ¿no? Entonces hay una gran similitud con ese ritual de la sacaea babilónica, aceptada por los romanos y maximizada con la crucifixión. Cosa muy coincidente, ¿no? Y para que veamos que las coincidencias no existen, ya después en futuros videos vamos a ver cómo ese festival de la Saturnalina también por ahí tiene bases del por qué surgió la famosa Navidad que ahora festejamos, ¿no? Pero bueno, volviendo con el tema de Jesús, por ahí cuando están en el juicio ante Poncio Pilato, relata la historia que sacan a un bandido, a un ladrón peligroso que se llamaba Barrabás, y que Poncio Pilato le da a escoger a quién quiere que libere, si a Jesús o a Barrabás, ¿sí? Entonces pues la gente escoge a Jesús, que liberen a Barrabás, y pues ahí empieza toda la historia del Calvario. Sin embargo, y para que vean que no es coincidencia, Barrabás no es el nombre de esta persona, ¿sale? Allá en Roma se utilizaba la palabra Barrabás para describir a todo aquel ladrón, para referirse a los ladrones prácticamente, porque para los romanos Barrabás, y en muchas
lenguas de la zona, Barrabás era un sinónimo de una persona dañina, un ladrón. Entonces a todos los ladrones, a todos los que estaban en la cárcel, se le llamaba Barrabás. Entonces, en este sentido, Barrabás no era el nombre de la persona que se supone que liberaron por Jesús, ¿no? Sino era un ladrón. Y a todos los ladrones en ese entonces en Roma se les llamaba Barrabás. Entonces, dentro de este festival, y tampoco es coincidencia, ¿no? Sino que dentro de este festival que trajeron de allá de Babilonia, que se llamaba Zacaea, después le cambiaron a la Saturnina allá en Roma y la sumaron la crucifixión. Bueno, cada año, en semana de Pascua, o sea, la Semana Santa que es para nosotros ahora, entre estas fechas de la entrada de la primavera, ¿sí? Entre marzo y abril, más bien marzo, era cuando se celebraba esta tradición con los romanos. Y en esa tradición, aparte de hacer el ritual de la Zacaea, ¿sí? También tenían la costumbre de liberar a otro ladrón, a un Barrabás, ¿no? Entonces, casualmente todo este movimiento y toda esta cosa del Via Crucis cayó justamente en esas fechas donde se celebraban esas festividades. Casualidad o no, invento o no, bueno, se los dejo de tarea, ¿no? Ya que son muchas coincidencias para mi ver y aquí no terminan, pero esas las vamos a dejar para un siguiente video como parte 2, ya que como todo en este mundo el tiempo nos alcanzó, el video se ha extendido más de la cuenta, pero confío que con estos dos apartados que esté dado sobre la relación de la crucifixión con las festividades de la Zacaea y con la relación de la liberación de Barrabás en relación a los ladrones, como se les llamaba en Roma, pues confío que vayas entendiendo de cómo está alterada toda esta historia, ¿no? Y sin más por el momento, y sugiriendo que la demás información interesante la veremos en el siguiente video, agradezco mucho tu tiempo, ¿sí? El haber estado atento a este video de la Semana Santa parte 1, y confío que nos veamos en el siguiente video donde dejaremos más en evidencia que esta tradición, festividad impuesta por la iglesia, pues es más cuento que un relato histórico. Esto fue el lado B del todo. Recuerda que si te gustan estas historias, estos videos, no olvides en compartir, darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda que queremos llegar a más mentes abiertas. Ayúdanos a llegar a ellas. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Gracias.